Buenos días, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, que hayan descansado muchísimo este fin de semana y que hayan trabajado también, me hayan enviado el Vamos a continuar con nuestro temita. Hoy les voy a dejar este video. Por problemas técnicos no me puedo comunicar en directo, entonces les voy a dejar este video. Espero que todos lo vean porque con base en este video vamos a hacer una actividad en la próxima clase, así que todos tienen que ver. ¿Listo? Nosotros estábamos hablando en la clase pasada de la clasificación de los seres vivos, ¿cierto? Veíamos que para clasificar si es un ser vivo, las diferencias entre un ser vivo y un ser inerte, entonces mirábamos que el ser vivo tiene un metabolismo. Eso ahí está considerado la nutrición, la respiración, la circulación, todos los procesos vitales para el ser. También debe tener una organización, debe estar formado de células, obviamente, originarse de otro ser vivo, debe tener una homeostasis, el poder o la capacidad de mantener su equilibrio interno, ¿no? Mantener su temperatura, mantener las sustancias que requiere, independiente de lo que suceda en el medio. ¿Listo? También tiene una capacidad de irritabilidad, es decir, es capaz de captar los estímulos del medio y responder a ellos. ¿Listo? Eso se llama irritabilidad. Tiene una capacidad de adaptación para poder sobrevivir, para poder seguir cuando el medio cambia, ¿no? Entonces se reproducen, obviamente, creando seres semejantes a ellos. Lo pueden hacer por una reproducción sexual o asexual por medio de la mitosis. ¿Listo? Entonces los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿cierto? Sus células pueden ser procariotas cuando no tienen un núcleo definido o eucariotas cuando tienen un núcleo definido. Dijimos que se clasifican en dos grandes grupos enormes que son los dominios, ¿cierto? Un dominio procariota o procaria y un dominio eucariota o eucaria. Hay algunos biólogos que clasifican en tres: procariota, uno que es el arcae y el dominio eucariota. Bueno, en el primer dominio, el dominio procariota, vamos a ubicar de una vez las bacterias y las arqueobacterias, ¿listo? Y en el dominio eucariota están los protistos, los hongos, los animales y los vegetales, ¿listo? Entonces, nosotros habíamos visto algo de este temita, ¿cierto? Vimos que el dominio procariota o el dominio bacteria y arcaea, es lo mismo, son los que están formados por células procariotas que no tienen un núcleo definido. Y luego de esos dominios vienen 5 grupos grandes también, que son los reinos, ¿cierto? En el dominio procariota solamente está el reino Monera, ¿cierto? Que es el reino de las bacterias. Únicamente las bacterias son los seres vivos que tienen células procariotas, ¿listo? Son unicelulares procariotas. Y los otros reinos, protisto, el reino fungi o de los hongos, el reino vegetal, el reino animal, son del dominio eucariota. ¿Listo? Nosotros habíamos visto algo de esto, estábamos leyendo aquí un textico muy interesante, entonces hablábamos de cómo estos reinos tienen unas características, ¿cierto? Habíamos dicho que las características principales de los seres vivos se las recordé, entonces volvemos a repetirlas. Son capaces de realizar, aquí ya las reunimos en 3 funciones esenciales, que son la función de nutrición, la función de nutrición mirada ahí como el metabolismo,
en donde está la respiración y la circulación, como les decía. Y la función de relación, que es la capacidad de percibir las señales del entorno para poder responder a ellas, ¿cierto? Entonces, esa función de relación es la misma irritabilidad, ¿cierto? Y una función de reproducción, que es la capacidad de crear copias exactas a ellos, ya lo había dicho, reproducción asexual o puede ser también sexual. Entonces aquí, ya en concreto, entonces miramos cómo los seres vivos se clasifican en 2 dominios y en 5 reinos, ¿cierto? Primero están los 2 grandes grupos que son los dominios y luego los 5 grupos que son los reinos. Y luego esos reinos, dentro de esos reinos se van clasificando los seres vivos de acuerdo con sus características ya más específicas, ¿cierto? Lo vamos a mirar más adelante y vamos a mirar un poquito de esa ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos y esa parte de esa ciencia que es la taxonomía, la clasificación de esos seres vivos. No siempre fue así la clasificación como la conocemos hoy en día. Ha ido cambiando, también cambiando con la historia a medida que se va conociendo más sobre los seres vivos, ¿cierto? Medida que se van conociendo sus características, entonces se va agregando más a esa clasificación y se va haciendo más real, se va haciendo más específica y se va haciendo más precisa, ¿no? Como todo en la ciencia, ha ido cambiando a través de nuevas cosas que se encuentran, ¿cierto? De teorías que surgen, de nuevos conocimientos. Bueno, vamos a mirar lo que se conoce hoy en día y luego miraremos esa parte de la historia que también es bueno conocerla para saber de dónde surgió esto, ¿no? Esta clasificación no surgió de la nada, un buen día se levantó alguien y dijo voy a clasificar esto, no. Repito, es toda una historia de científicos que han aportado su granito de arena para que hoy tengamos esta clasificación, ¿no? Entonces, se conocen alrededor de 20 millones de especies, ¿cierto? Que convivimos y compartimos el planeta Tierra. Bueno, entonces vamos a empezar. Habíamos ya visto en la clase anterior, pero vamos a recordarlo otra vez. Entonces, el reino Monera y el dominio bacteria y arqueobacteria, ¿cierto? Ese dominio es el dominio de los procariotas, ¿listo? Entonces tenemos las bacterias que son unicelulares, pueden ser autótrofas o pueden ser heterótrofas, es decir, que hay bacterias que hacen fotosíntesis, elaboran su propio alimento y hay bacterias que lo toman ya elaborado. Las que lo toman elaborado, que son las heterótrofas, entonces se pueden clasificar en saprófitas, simbiontes y parásitas. Decíamos que saprófitas son las que viven descomponiendo animales muertos, ¿cierto? Y plantas y otras bacterias. Y las simbiontes son las que viven en unión con otros seres vivos, le aportan cosas a ese ser vivo y el ser vivo las alimenta. Entonces hay un dar y tomar sin causarse daño. En cambio, las parásitas son las que viven de otro organismo, pero le causan daño. ¿Listo? Bueno, decíamos que las bacterias son unicelulares y son procariotas. Como no tienen un núcleo definido, entonces el ADN se encuentra esparcido por toda la célula en el citoplasma. Recuerdan que lo vimos al iniciar cuando estábamos estudiando la célula, ¿listo? Entonces su ADN está regado en el citoplasma. Su reproducción es simple, ¿cierto? Es una reproducción asexual por mitosis, en donde una célula se divide en dos, en lo que se denomina bipartición, ¿listo? Y dan origen a una nueva célula. Algunas bacterias pueden causar enfermedades, tenemos algunas enfermedades causadas por bacterias como el cólera, la meningitis, la tuberculosis, la lepra,
las úlceras del estómago, la caries también, pero hay algunas, pocas, pero son muy beneficiosas. Por ejemplo, las bacterias que nos ayudan a fermentar la leche y para poder hacer todos los derivados de la leche, como el yogur, el kumis, el queso, todo eso nos ayudan algunas bacterias. Y en la industria a veces son utilizadas otro tipo de bacterias que también son beneficiosas. Están las bacterias nitrificantes, las que fijan el nitrógeno. Ningún ser vivo puede fijarlo, tomarlo del ambiente, únicamente las bacterias, y ellas lo toman, lo fijan y están en las raíces de unas plantas llamadas leguminosas como la lenteja y les entrega el nitrógeno. Entonces, a través de esa planta, ese nitrógeno puede llegar a nosotros. El nitrógeno es fundamental para producir proteínas, que son proteínas, vitaminas, que son sustancias indispensables para la vida. Luego vimos, ya empieza el dominio eucaria, y entonces veíamos el reino protisto, ¿cierto? O protista, o protoctista, es lo mismo, ¿cierto? Se consideran unas 65.000 especies de protistos. Los dos grupos principales de los protistos son las algas y los llamados protozoos, que se denominan así porque se consideraron como unos primeros animales. Al principio se clasificaron como animales. Bueno, normalmente no son ni plantas ni animales, por eso se constituyeron un reino aparte, ¿cierto? Entonces, tenemos las algas, que son organismos fotosintetizadores. Ellas elaboran su propio alimento, es decir, son autótrofas. Pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, ¿listo? Viven en ambientes acuáticos muy húmedos. Nosotros las conocemos generalmente en el mar, ¿cierto? Pueden ser microscópicas o pueden alcanzar tamaños enormes. Se habla de algas de más de 20 metros de longitud. ¿Listo? Entonces hacen la fotosíntesis, reciben el nombre de acuerdo a los pigmentos que ellas tienen, que puede ser color pardo o café, rojas, verdes azuladas. Entonces se denominan de acuerdo a esos pigmentos. Por ahora no los vamos a mirar, más adelante vamos a mirar esa clasificación. Entonces podemos tener algas verde azuladas, algas rodofíceas, ¿cierto? Algas rodofíceas o algas verdes también. Entonces, de acuerdo a la pigmentación que tengan, las clasifican. Entonces son heterótrofas, ¿cierto? No. Ay, Dios, no, señor. Son autótrofas, ¿listo? Entonces, vamos a mirar. Uy, uy, uy. Bueno, les decía que las algas reciben su nombre según los pigmentos que tengan. Esos pigmentos les ayudan para realizar la fotosíntesis. ¿Listo? Luego, dentro de ese mismo reino protista, vienen los protozoos o primeros animales. Son unicelulares, son heterótrofos. Ellos no fabrican su propio alimento, lo toman ya elaborado. Generalmente viven en medios húmedos, en el agua, son acuáticos. Están formados por una sola célula, son unicelulares. Dentro de estos tenemos la ameba, el paramecio, tenemos la euglena, tenemos el plasmodium, tenemos la vorticella, etcétera, etcétera. Hay innumerables organismos que pertenecen a este grupo, ¿no? Decíamos al principio que son más o menos 65.000 especies junto con las algas, ¿no? Algunos producen enfermedades, por ejemplo la ameba, que está en el agua, que cuando la consumimos en agua sin hervir, ¿cierto?
esa ameba entra en nuestro organismo, se fija a las paredes de nuestro sistema digestivo y nos puede producir diarrea, dolor de estómago, deposición con sangre, bastante dolor, puede incluso, si es ya muy avanzado, producir rompimiento de alguna parte del sistema digestivo y en tal caso puede llegar a ocurrir hemorragias muy graves, ¿no? Bueno, están también, por ejemplo, parásitos como el Plasmodium, que entra a nuestra sangre, se ubica en los glóbulos rojos, nos causa la enfermedad llamada malaria o paludismo, que si no la tratamos a tiempo puede ser mortal. De hecho, muchísimas personas mueren en el África y en las regiones de tierra caliente, aquí en nuestro país lo tenemos mucho en el Chocó, en las zonas calientes pero húmedas, ¿cierto? Se transmite a través de un mosquito llamado el Anopheles. Entonces, este protozoo entra al mosquito y cuando el mosquito nos pica, nos lo inyecta en nuestra sangre y él se aloja en los glóbulos rojos destruyéndolos y produciendo fuertes fiebres, temblores, escalofrío, dolor de cabeza, bastante malestar que puede llegar a causar la muerte, ¿no? Listo. Ahora viene, entonces tenemos nuestro primer grupo de organismos del dominio eucariota, los protistos. El segundo grupo son el reino de los hongos o reino fungi, pueden ser unicelulares o pluricelulares. Unicelulares tenemos uno muy conocido que son las levaduras, ¿cierto? Y el moho del pan, ¿cierto? La levadura se utiliza para fabricar bebidas alcohólicas y los otros hongos pluricelulares, como los champiñones, que son comestibles, como las arellanas, que también son comestibles, y hay otros hongos que son parásitos y pueden causar mucho daño a los demás seres vivos. Por ejemplo, si parasitan una planta, un árbol o un animal, le pueden llegar a causar mucho daño. A nosotros, organismos unicelulares pueden entrar a nuestro cuerpo, por ejemplo, a nuestras uñas, ¿cierto? Y producir la enfermedad que hemos aprendido por la televisión, que es la onicomicosis, ¿no? O puede producir el pie de atleta, que es una infección por el hongo en todo el pie, en la planta del pie, que rasca y puede convertirse en heridas, ¿cierto? En nuestro cuero cabelludo, si nos dan esos hongos, entonces tenemos la caspa, ¿cierto? O dentro de nuestro cuerpo también podemos sufrir infecciones causadas por hongos, ¿cierto? Al parasitar un organismo o un objeto, estos hongos lo destruyen, ¿cierto? Si nosotros vemos un pan lleno de moho, vemos cómo se va descomponiendo, cómo empieza a oler feo, lo mismo una fruta, si la dejamos por ahí, una naranja, resulta llena de una capa verde, ¿cierto? Que es un moho. De ahí se sacó la penicilina cuando se estudió este moho, que es el penicillium, que es capaz de combatir las bacterias, ¿no? Entonces, no todos los hongos son malos. Hay hongos alucinógenos que nos causan mucho daño al cerebro, y hay hongos comestibles, hay hongos altamente venenosos, por eso es que por ahí no podemos estar recogiendo esos hongos ni para comerlos ni nada si no los conocemos, porque podemos intoxicarnos y morir, ¿no? Hay hongos supremamente venenosos. Los que sabemos que son comestibles, como los champiñones, deliciosos porque tienen muchísima proteína. ¿Listo? Bueno, entonces, este reino de los hongos, ya decíamos, hay unicelulares, pluricelulares. No tienen clorofila, ellos son heterótrofos, ¿cierto? Toman el alimento ya elaborado, lo pueden procesar a partir de materia orgánica en descomposición, por eso es que ellos se pegan a la madera, la van descomponiendo
y de ahí obtienen la energía. No fabrican su propio alimento, son heterótrofos, ¿no? Ya en resumidas cuentas. Suelen vivir sobre la materia orgánica descomponiéndola. Es decir, son saprófitos. Viven de otros seres vivos que están muertos o están ya para morir. Se reproducen por esporas, van así, por eso es que encontramos donde hay humedad, empezamos a encontrar hongos y uno dice, pero ¿de dónde vienen? Vienen del aire porque el aire está lleno de esporas, que son pequeñas semillas que al caer en un medio adecuado se reproducen y forman los hongos. ¿Listo? Bueno, luego de ese mismo dominio eucaria, o sea, de células con núcleo definido, entonces tenemos, ya vimos los protistos, el reino de los hongos y ahora el reino vegetal, ¿cierto? Es uno de los que más estudiamos, el reino vegetal, que más nos llama la atención, además porque consideramos que son los seres vivos, pienso yo, más importantes, ¿cierto? Nos dan el oxígeno para poder respirar y nos dan el alimento, porque todas las plantas, el reino vegetal, son autótrofos, es decir, fabrican su propio alimento. Son pluricelulares, pueden ser pequeñas, grandes, pero todas son pluricelulares. Carecen de formas propias para la locomoción, es decir, apenas pueden ser movidas por el aire, como estas plantas que tengo yo aquí atrás, ¿cierto? Pero ellas por dentro están moviéndose las sustancias, están moviéndose sus células, pero ellas no se pueden transportar de un sitio a otro, ¿listo? Deben su color verde a la sustancia que tienen, que es la clorofila, que es el pigmento que atrapa la luz del sol para fabricar o para hacer el alimento a través del proceso llamado fotosíntesis. ¿Listo? Las podemos clasificar en dos grandes grupos a las plantas. Las briófitas, que son las plantas no vasculares, es decir, no tienen tubos conductores, no tienen ni xilema ni floema, es decir, el transporte de sustancias lo hacen únicamente a través de sus células. ¿Listo? A este grupo pertenecen plantas como el musgo, recuerdan eso que vemos pegado a las plantas así, perdona, a los árboles o a las rocas o al suelo y vemos así verde como un colchoncito, ese es el musgo. Y las plantas hepáticas son pequeñitas que están en el puro suelo, no tienen unas hojas verdaderas ni una raíz verdadera. Aquí tenemos algunas fotos de esas plantas briófitas o no vasculares. Y tenemos las traqueofitas, que se les llaman plantas vasculares también, son las que poseen vasos conductores, tienen raíz, tallo, hojas, algunas tienen flores, otras no. Pueden distribuir la savia bruta y la savia elaborada a través de conductos, ¿cierto? Dentro de estos tenemos los helechos, que son plantas sin flores, no producen semillas, sus hojas se denominan frondes y en el envés, por detrás de las hojitas, vemos como unas pequitas que tienen los helechos. Esas son las esporas o soros con las cuales se reproduce. ¿Listo? Tenemos las gimnospermas, que son plantas que tienen semilla, pero la semilla no va dentro de un fruto. Entonces se llama semilla desnuda. Gimnos es desnudo, sperma es semilla, ¿cierto? Y dentro de esos tenemos el pino, acá lo tenemos, acá tenemos el helecho, ¿cierto? Y tenemos las angiospermas. Las angiospermas son plantas que tienen la semilla dentro de un fruto. Tenemos la naranja, la pera, la manzana, etc. Pueden ser monocotiledóneas con una sola parte, la semillita, cuando sale, cuando germina la semilla, o dicotiledónea, dos pedacitos
que al salir la plantica se divide en dos la semillita, ¿no? Bueno, entonces me escuchan un momentico para nuestra próxima clase, para un curso, bueno, la próxima clase que tengamos, entonces vamos a hacer lo siguiente, el siguiente trabajo. Vamos a colocar un pedacito de pan, ¿cierto? Y lo vamos a humedecer un poquito y lo dejamos en un rinconcito donde no le dé el sol, ¿cierto? Oscurito, donde no se lo vaya a comer el perro tampoco, ni nadie que no sepa. Lo guardamos ahí y vamos observando cuáles son los cambios. Lo podemos meter dentro de una bolsita plástica. Y vamos a sembrar una semillita de lo que ustedes quieran, ¿cierto? Puede ser arveja o puede ser frijol, para mirar cómo sale esa plantica. Ese es un trabajito y la próxima clase me cuenta, me van a mostrar dónde tienen esto que colocaron. Los que no se pueden conectar en la próxima clase, entonces me envían una fotico de lo que hicieron. Entonces, dejamos aquí. En la próxima clase continuamos con nuestro tema de la clasificación de los seres vivos. Nos queda faltando los animales, ¿cierto? Bueno, además de colocar el pan húmedo y de colocar una semillita para sembrarla y que nos nazca, van a mirar de qué planta se trata, cuál planta van a sembrar, cómo se llama y de pronto buscarle el nombre científico, ¿cierto? Dejar ahí, no les dejo más tareita, no se les olvide cuidarse mucho y nos estamos viendo en una próxima clase. Bye, bye. Les queda tiempo para que puedan hacer esta actividad. ¿Listo? Ah, y una tercera cosita. La primera es poner el pan húmedo. La segunda, sembrar la semillita de lo que tengan en casa, ¿cierto? Y la tercera, en una hojita, porque la van a mostrar aquí en la próxima clase, van a escribirme las características de los seres vivos y la clasificación que llevamos hasta ahora, incluyendo a los animales que no la hemos visto. ¿Cómo se clasifica? Hacer un mapa conceptual de esa clasificación. Recuerden, ¿no? Los dos dominios, procariota y eucariota, o el dominio de las bacterias y las arqueobacterias y de las eucariotas. Los 5 reinos y cómo sé quiénes pertenecen a cada reino, ¿cierto? En una hojita me pueden hacer eso a mano y cuando estemos en la clase voy a preguntar y me muestran la actividad, ¿listo? Los que no, entonces me envían una fotico de lo que hicieron y una fotico de la hoja que escribieron, el mapa conceptual. Entonces ahora sí me despido, los dejo, cuídense mucho. Repito, poner una semillita, poner a que un pancito le salga hongos, o si tienen una fruta o algo que se esté dañando, la pueden dejar y cuando tenga la capa de hongos me muestran y vamos a mirar. Lástima que no podamos mirar al microscopio, pero luego en una próxima oportunidad que nos encontremos, nos reencontremos, vamos a hacer todos esos laboratorios que no hemos podido hacer, ¿vale? Por ahora no lo podemos ver al microscopio porque no tenemos acá, ni ustedes tienen en casa, ni yo tampoco, pero podemos ver las fotos que ya hay en internet de cómo se ve eso a través del microscopio. Y un mapa conceptual de la clasificación de los seres vivos. Hasta luego, los quiero mucho, cuídense mucho.